Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano. Parte 10. A lo largo del proceso, desde la etapa de los metales al posterior suministro de alimentos, cada región se identificó con lo que produjo y produjo lo que de ella se esperaba en Europa. Cada producto cargado en las bodegas de los galeones que surcaban el océano se convirtió en una vocación y en un destino. La División Internacional del Trabajo, tal como fue surgiendo junto con el capitalismo, se parecía más bien a la distribución de funciones entre un jinete y un caballo. Como dice Paul Baran, los mercados del mundo colonial crecieron como meros apéndices del mercado interno del capitalismo que irrumpía. Celso Furtado advierte que los señores feudales europeos obtenían un excedente económico de la población, por ellos dominada, y lo utilizaban de una u otra forma en sus mismas regiones, en tanto que el objetivo principal de los españoles que recibieron del rey minas, tierras e indígenas en América consistía en sustraer un excedente para transferirlo a Europa. Esta observación contribuye a aclarar el último y fin que tuvo. Desde su implantación, la economía colonial americana, aunque formalmente mostrara algunos rasgos feudales, actuaba al servicio del capitalismo naciente en otras comarcas. Al fin y al cabo, tampoco en nuestro tiempo la existencia de los centros ricos del capitalismo puede explicarse sin que la existencia de las periferias pobres y sometidas, unas y otras integran el mismo sistema. Pero no todo el excedente se evadía hacia Europa. La economía colonial también financiaba el despilfarro de los mercaderes, los dueños de las minas y los grandes propietarios de tierras, quienes se repartían el usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la corona, y su principal asociada, la Iglesia. El poder estaba concentrado en pocas manos, que enviaban a Europa metales y alimentos, y de Europa recibían los artículos santuario, a cuyos disfrute consagraban sus fortunas crecientes. No tenían las clases dominantes el menor interés en diversificar las economías internas ni en elevar los niveles técnicos y culturales de la población. Era otra su función dentro del engranaje internacional para el que actuaban, y la inmensa miseria popular, tan lucrativa desde el punto de vista de los intereses reinantes, impedía el desarrollo de un mercado interno de consumo. Una economista francesa sostiene que la peor herencia colonial de América Latina, que explica su considerable atraso actual, es la falta de capitales. Sin embargo, toda la información histórica muestra que la economía colonial produjo en el pasado una enorme riqueza a las clases sociales asociadas dentro de la región al sistema colonialista de dominio. La cuantiosa mano de obra disponible, que era gratuita o prácticamente gratuita, y la gran demanda europea por los productos americanos hicieron posible, dice Sergio Bagú, una precoz y cuantiosa acumulación de capitales en las colonias ibéricas. El núcleo de beneficiarios, lejos de irse ampliando,
fue reduciéndose en proporción a la masa de población, como se desprende del hecho cierto de que el número de europeos y criollos desocupados aumentara sin cesar. El capital que restaba en América, una vez deducida la parte de León, que se volcaba al proceso de acumulación primitiva del capitalismo europeo, no generaba en estas tierras un proceso análogo al de Europa. Para echar bases del desarrollo industrial, sino que se desviaba a la construcción de grandes palacios y templos ostentosos, a la compra de joyas y ropas y muebles de lujo, al mantenimiento de servidumbres numerosas y al despilfarro de las fiestas. En buena medida también ese excedente quedaba inmovilizado en la compra de nuevas tierras o continuaba girando en las actividades especulativas y comerciales. En el caso de la era colonial, encontrará Humboldt en México una enorme mesa de capitales amontonados en manos de los propietarios de minas o en las de negociantes que se han retirado del comercio. No menos de la mitad de la propiedad de la raíz y del capital total de México pertenecía, según su testimonio, a la Iglesia, que además controlaba buena parte de las tierras restantes mediante hipotecas. Los mineros mexicanos invertían sus excedentes en la compra de latifundios y en los empréstitos en hipoteca, al igual que los grandes exportadores de Veracruz y Acapulco. La jerarquía clerical extendía sus bienes en la misma dirección. Las residencias capaces de convertir al plebeyo en príncipe y los templos despampanantes nacían como los hongos después de la lluvia. En el Perú, a mediados del siglo XVII, grandes capitales procedentes de los encomenderos, mineros, inquisidores y funcionarios de la administración imperial se volcaban al comercio. Las fortunas nacidas en Venezuela del cultivo de cacao, iniciando a fines del siglo XVI, látigo en mano, a costa de legiones de esclavos negros, se invertía en nuevas plantaciones y otros cultivos comerciales, así como en minas, bienes raíces urbanos, esclavos y hatos de ganado. Ruinas de Potosí, el ciclo de la plata. Analizando la naturaleza de las relaciones metrópoli-satélite a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gonder-Frank ha destacado en una de sus obras que las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o posteriormente hacia Estados Unidos, y las fuentes más caudalosas del capital. Regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una u otra razón los negocios decayeron. Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato, Zacatecas en México vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban de un modo u otro la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vino. La ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán, que las abastecían de animales de tracción